¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa especial a través de las plataformas digitales de Univision Houston. Estados Unidos está viviendo ya la intensidad de la lucha política por la Casa Blanca. Usted lo sabe. Y el próximo año, 2024, será crucial para consolidar los intentos, sí, del presidente Joe Biden para alcanzar la reelección frente a un nutrido grupo de oponentes republicanos. Y es ahí, en el sector republicano, en donde se trata de definir a quién será el abanderado que va a enfrentar a los demócratas, repito, en el próximo 2024. Por un lado, y encabezando encuestas de popularidad, la figura del expresidente Donald Trump, que sigue adelante a pesar de enfrentar fuertes señalamientos de carácter legal. Pero cerca también el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que sigue construyendo su candidatura, ahora buscando el apoyo de los tejanos, con quienes en este preciso momento se está reuniendo en Houston, en Austin, en San Antonio, en diversas ciudades, para pedirles dinero, fondos para su campaña política. Es decir, viene a pedir dinero en el territorio que Greg Abbott estima es el suyo en materia política. Al margen surgen otras figuras republicanas que, como los antes mencionado, han encontrado en la retórica antiinmigrante un combustible muy importante para alcanzar sus objetivos. Y para abordar este tema y naturalmente del impacto que podría tener esta lucha política, damos la bienvenida al analista político Edgar Rodríguez. Edgar, gracias por estar con nosotros en esta plática y creo que hay mucho que decir porque nuestra comunidad a todos los niveles se preocupa y está atenta de lo que va a ser evidentemente una gran lucha política. ¿Cuál sería tu primera reflexión de la situación que vivimos hoy? ¿Cuál es el escenario político que vive Estados Unidos con un presidente Biden a quien se le señalan debilidades por edad, tal vez por algunas debilidades de carácter de políticas públicas como demócrata y candidatos republicanos que enarbolan esta bandera antiinmigrante como principal arma de guerra? Raúl, pues mira, yo creo que habría que empezar diciendo que independientemente de quién sea el candidato, vamos a entrar en un escenario de guerra identitaria. La política se ha movido hacia allá y me preocupa porque no veo que haya vuelta para atrás. ¿Me repites guerra? Sí, una guerra identitaria. Identitaria. Guerra de identidad. Muy es decir, la política ha dejado de ser, digamos, enfocarse en términos económicos, en, digamos, los 80s, los 90s, en temas de progreso. Y hoy lo que estamos viendo es que el discurso, no solamente en Estados Unidos, sino parece ser que los políticos en el mundo se pusieron de acuerdo, porque entonces están reclamando para sí que ellos, o algunos candidatos, representan la identidad del país que deciden. Y esta identidad tiene que ver con cuestiones de raza, de etnia, religiosas, de creencias económicas, pero bajo la luz de esta identidad. Y esto genera condiciones que favorecen el crecimiento de, pues, estos discursos de odio que hemos estado viendo. La polarización. Totalmente. Entonces, en este margen de política identitaria, lo que surge aquí son políticos que tratan de poner este sello de yo soy la autoridad moral que define y que hace la diferencia. Y es lo que vamos a ver. Entonces, el discurso del presidente Trump no ha dejado de ser eso, no ha olvidado. Ron DeSantis empieza a entrar a esta campaña, Mike Pence, y lo anuncia su candidatura, y vemos cómo, digamos, este escenario, ¿no?, para mi gusto muy peligroso, empieza a dominar la política. No veo, Raúl, desafortunadamente, ningún elemento que nos diga que esto va a cambiar. Entonces habría que entender que en esa política identitaria de señalar buenos y malos, pero en el sentido de que yo tengo la razón, porque yo te represento a ti, porque yo soy tú, justo lo que acabas de decir, viene el tema de la política migrante para marcar una diferencia y esta se vende como una amenaza a una identidad que se asume conservadora, que se asume, digamos, protectora del territorio nacional, y entonces la comunidad latina, la comunidad distinta, representa esta amenaza que impide que yo ejerza quien soy. Edgar, dime una cosa, ¿qué descubrió Ron DeSantis, Greg Abbott y muchos de esta corriente de la llamada ultraderecha republicana en el discurso de Donald Trump, precisamente utilizando la bandera antiinmigrante como un factor de posicionamiento? ¿Es realmente el tema lo que ha polarizado más a este país y lo que podría eventualmente darle el triunfo a cualquiera de los candidatos republicanos?
Yo te diría que lo que hay es que hay ciertamente una parte de la población que por décadas fue abandonada. Por cuestiones de pactos comerciales, por cuestiones de migraciones naturales, la política pública se desdobla y no los toca. Entonces tenemos una población que deja de ser escuchada. ¿Es el norteamericano pobre? El norteamericano pobre, el trabajador, digamos, de clase, Obrero. el trabajador obrero. Clase media baja, media baja. baja, ¿no? Que se encuentra ahí y que nadie le habló. Nadie le habló porque no era educado, porque era ignorante, porque no entendía, ¿no? Y hubo una arrogancia, hay que decirlo así, sobre todo de ciertos lugares, de ciertas posturas demócratas que asumían que ese voto era de ellos. Que porque la política pública demócrata los atendía, entonces no había necesidad de escucharlos. Y ese error lo vimos en las elecciones intermedias. El cambaceo demócrata en Texas no existió. Eso le abre la puerta, Trump se da cuenta de ello y paradójicamente un hombre, ¿no?, con todos los recursos de Nueva York, ahora resulta que defiende las causas de estas minorías. Correcto. Esas diferencias siguen estando ahí, Raúl. Ellos siguen esperando escuchar y eso se traduce en voto. En este sentido, Edgar, y una de las preguntas del $1.000.000 es, a pesar de la problemática legal que enfrenta hoy en día, ¿consideras tú que el presidente Donald Trump podría superar los intentos, por ejemplo, del gobernador tejano Greg Abbott, eventualmente del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y de todo aquel que pretenda presentarse como un aspirante a la investidura republicana hacia la presidencia? La respuesta es sí, por dos razones. Las elecciones demostraron y el arrastre que tiene el presidente Trump que 1/3 de los votantes republicanos es su base dura, 1/3. En términos de números electorales, Donald Trump es capaz no solamente de movilizarlos, sino de obtener recursos para el financiamiento de su campaña. Entonces, por un lado tenemos ese apego que tiene con este tercio de la digamos, población votante identificada claramente con la agenda republicana que ningún otro candidato tiene. Entonces, esto podríamos decir hoy, ¿no? Es no exclusividad del presidente Trump, pero sí hay una identificación plena y lo vemos en sus rallies y en sus manifestaciones. Están ahí, se mueven y además aportan campaña. Ron DeSantis viene por alguna manera, a poner una línea de separación porque en términos de obtención de recursos, Ron DeSantis, a la fecha y al último corte de la información que obtienen, tiene $30 millones más de dinero recabado y eso que no ha hecho campaña. ¿Qué significa? Que Ron DeSantis observa este fenómeno y advierte una ruptura de esta clase política republicana, digamos de élite, la estructura republicana, que no está de acuerdo con las formas del presidente Trump, pero que tampoco se manifiestan en contra, ¿no? Que no son abiertamente candidatos que dicen, yo solamente 2 precandidatos en el momento han hablado claramente de ser anti-Trump, abiertamente. Uno es el exgobernador de Nueva Jersey, y el otro es Michael Pence, que dijo, bueno, yo defendí la Constitución, ahí me separé de Trump. Los demás han sido muy cuidadosos. ¿Por qué? Por esta gran masa de gente que lo sigue. Un Mike Pence más conservador, que además fungió como vicepresidente de Donald Trump. Pero cuando dices en las formas, se ha roto el Partido Republicano por las formas de Donald Trump, te refieres obviamente a este discurso, a esta forma y fondo de hacer política en Estados Unidos, pero también políticas públicas que él impulsó y que son retomadas con éxito por DeSantis, ¿correcto? Así es. Así es. La disputa en este momento por cualquiera de los candidatos es quién puede ser el que abandere esta agenda republicana que puso Trump, claramente, que lo pueden seguir, que la pueden inclusive llevar al extremo, como en el caso de Ron DeSantis, en temas muy puntuales, como aborto, por ejemplo, como campañas anti, digamos, diferencias y a todo este movimiento LGTQB de no ser incluyentes con esa parte. La parte de migración juega un papel fundamental ahí. Entonces aquí es la fórmula, es ¿quién va a ser capaz de abanderar esta causa republicana, totalmente conservadora, sin ser Trump, sin las formas de Trump? Exactamente. Ahora bien, ¿qué en medio de esta situación, Edgar, qué le viene quedando a los demócratas, al Partido Demócrata? ¿Qué le queda ante este embate de figuras republicanas tan controversiales, tan polémicas, tan odiadas o queridas, dependiendo del sector de la población, como las que hoy tiene este partido en el país? Yo creo que los demócratas tienen varios problemas.
El primer problema que tienen es que la figura del presidente Biden no es una figura que convoque. Es el candidato por accidente, es el candidato porque es el que tenemos. Es claramente el presidente Biden no es una figura en términos de campaña que emocione. No vamos a ver al presidente Biden en rallies multitudinarios, desde cuestiones de edad, de cuestiones digamos, de facilidad de acceso, hasta estilo. No lo vamos a ver ahí. No vamos a ver esas grandes movilizaciones. Por otro lado, la disciplina del Partido Demócrata está funcionando en contra, porque no ha habido relevos generacionales, no hay, digamos, esta nueva generación de políticos que haya levantado la mano y haya dicho, yo voy a competir para lograr esa candidatura. Se han disciplinado todos. Y esa disciplina impide, por un lado, que haya emergencia de nuevos liderazgos, pero también, ¿no?, este abandono y estas dudas de estos grupos, digamos, más progresistas dentro del Partido Demócrata, que todavía siguen esperando que el presidente Biden haga algo, concretamente en el caso de toda la agenda migratoria. ¿Es la disciplina, Edgar, el factor que podría evidentemente hundir al Partido Demócrata en las próximas elecciones del 2024? ¿O es, entre otras cosas, la edad del presidente la que puede afectar este resultado? Yo creo que la edad, Raúl, va a influir mucho, depende de contra quién compita. Si compite con el presidente Trump, yo creo que el factor edad disminuye, porque ambos van a tener la misma edad y vamos a tener una reedición de estos viejos políticos que compiten. Pero un Ron DeSantis, o inclusive un Mike Pence, o una Nikki Haley, que retoman, ¿no?, e invitan a toda esta población que ya estuvo, digamos, se alejó de esta comedia que se armó entre Biden, ellos sí podrían generar la balanza a su favor. Entonces, y por otro lado, el Partido Demócrata no tiene más barajas. Entonces, la edad va a jugar dependiendo de quién sea ese candidato. Yo te preguntaría, Edgar, en este punto, hablamos de DeSantis, tal vez como ese rompimiento generacional en la política que ahora mismo se presenta tanto en el Partido Demócrata como obviamente en el Republicano. Y Ron DeSantis ha venido aplicando toda una serie de políticas antiinmigrantes en su estado, en la Florida, que ha dejado literalmente, como lo hemos visto en las imágenes, vacíos. Las áreas de construcción, las áreas agrícolas, muchas otras que han afectado o impactado estas industrias. ¿Crees tú que esta sea factible como política aplicable al resto del país de llegar un hombre como él a la presidencia de Estados Unidos? No lo veo viable porque hay, por ejemplo, varios estados cuyas legislaturas son totalmente opuestas a lo que el presidente eventualmente, ¿no?, o candidato Ron DeSantis. Entonces, por un lado, lo que sí va a ocurrir es que vamos a tener espacios de tiempo muy largos con un mundo de demandas y de acciones legales para impedir, ¿no?, este tipo de actividades, ¿no? Las propuestas que ha hecho Ron DeSantis, cerca de una veintena de iniciativas de ley que él impuso antes de que saliera y anunciara su candidatura, muchas de ellas entran de frente en choque con otros estados que inclusive no son tan conservadores o podrían decir inclusive algunos republicanos. Entonces, yo lo que veo es que esto está siendo utilizado justamente para llamar la atención, ¿no?, como un argumento político de esta base trompista que todavía está por ahí. Habría que verlo. No lo descarto porque, como te decía en un principio, forma parte de la identidad de lo que él cree que defiende. Ron DeSantis se está presentando como yo soy el campeón, y así lo ha dicho, anti-woke, anti todo este movimiento de la locura que él, de acuerdo a sus creencias, señala, y él está siendo el más extremo de los extremos. Y se está vanagloriando de eso, lo está usando a favor políticamente. Yo creo que si se siente en el gobierno, hay muchas otras fuerzas políticas, y hay que decirlo porque tú dijiste algo muy interesante, económicas. Porque la ausencia de trabajadores en el campo, ¿no?, en la industria de servicios, en la construcción, puede ser que la misma iniciativa privada sea la que empuje y le diga a Ron DeSantis, sí, pero así no. Bueno, y además en momentos realmente difíciles de la economía, en medio de un proceso inflacionario, en medio de un endeudamiento importante para el gobierno federal, que, bueno, naturalmente permea en los bolsillos de millones de personas en el país. En este sentido, ¿es la economía actual del país un factor que pueda influir en la decisión final en el 2024? Si la elección fuera ahorita, no. Porque, digamos, veámoslo en el precio de las gasolinas. O
sea, la diferencia del precio de la gasolina que tenemos ahorita contra el año pasado es mucho más baja ahora. Entonces, el proceso de recuperación no ha sido tan acelerado como nos hubiera gustado, pero ahí está, ¿no? La tasa de empleo, recuperación de empleo. O sea, hay varias señales que ahí están. Todavía falta que entren estas reformas que el presidente Biden aplicó, que son de mediano plazo, pero están los imponderables, Raúl. Y entonces, si de repente algo ocurre, ¿no? Fuera del control de los Estados Unidos, ¿no? Si algo ocurre en esta agenda internacional, Rusia, todas estas cosas que son factor China, la economía vuelve a tomar preponderancia. Por esta razón, si nos fijamos en los discursos de los precandidatos republicanos, la economía es mencionada, pero en un segundo o tercer plano, que es el fuerte de los republicanos. Hablar de economía, hablar de recuperación, pero en estos momentos no lo es. Y por eso preocupa, ¿no?, que entren estos temas como la migración, como las diferencias culturales, ¿no?, como las grandes banderas, temas como el aborto. Los republicanos se dieron cuenta que al ser extremos eso hizo que perdieran muchas posiciones en las elecciones intermedias. Entonces yo te diría que esta agenda va a fluctuar, depende, pero lo que sí yo podría afirmar es que esos temas van a estar. En algunas veces un primer lugar, segundo lugar, pero definitivamente van a estar ahí. Y parecen haber encontrado la fórmula del rating o de la simpatía. Polarizar, dividir. Divide y vencerás es probablemente uno de los argumentos más válidos en la política de Estados Unidos hoy en día. Sí, divide y vencerás, y sobre todo con apellidos. No solamente tengo que dividir, sino además divido diciéndote que ellos son los malos y yo soy el bueno. Sí, porque hablamos obviamente de disminuir facultades o derechos a la comunidad lésbico-gay o a quienes están a favor o en contra del aborto o en este caso a minorías raciales, los inmigrantes particularmente. Pero es una política que, como también señalaba, se ha convertido en una moda no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel internacional. Hay países en donde hay que dividir a los ricos de los pobres. Así es. Y de alguna manera es parte de este caldo de cultivo político que estamos viviendo hoy en día. Yo quiero agradecer a todas las personas que están participando con nosotros. Gracias, Edgar, una vez más por acompañarnos. Edgar es analista político con quien estamos abordando esta plática el día de hoy y a quienes están comentando a través de nuestras plataformas digitales. Quiero invitarlos para que siga con nosotros a través de YouTube. Nuestro canal de YouTube está aumentando exponencialmente su audiencia y queremos que usted participe, no se quede fuera de este elemento que nos permite estar muy cerca de usted. Por supuesto, a través también de Facebook Live, a través de nuestra cuenta de Instagram, de Twitter. No hay pretexto, estamos en todas partes. Y analizando un tema que a todos preocupa o del que todos hablamos. ¿Será Trump presidente? ¿Lo dejarán llegar? Es tal vez una de las afirmaciones o preguntas más comunes que muchas familias se hacen en el seno del hogar. Seguro. Edgar. ¿Podrá el presidente Joe Biden con el encargo, el peso de esta presidencia debido a la edad que tiene? ¿Será la economía, el dinero en nuestro bolsillo un factor determinante en el resultado del año 2024? Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta que usted tenga, lo invitamos a hacerla y a unirse en esta plática. Edgar, ¿se trasladó ya el bastión de los republicanos, que tradicionalmente ha sido Texas, a un estado como Florida? Sí. Ya está allá. Ya está allá, ya está allá. El triunfo de la reelección del gobernador DeSantis, los 19 puntos que obtuvo de diferencia, marcaron esa línea de separación. Eso no quiere decir que Texas no sea relevante. Texas sigue siendo relevante para la agenda republicana, pero ya no dejó de tener liderazgo. El gobernador Abbott ha hecho un trabajo mucho más discreto. Digamos que las últimas propuestas, iniciativas de ley, tanto el Congreso como el Senado, son quizás igual de agresivas, pero él no es tan estridente y quizás eso sea una señal de que a lo mejor no esté persiguiendo la campaña, no ha dicho nada todavía, pero Ron DeSantis encontró esa veta y Florida podríamos decir que ya es un estado, es ese estado que representa esa agenda, digamos, mucho más conservadora e identitaria, ha tomado políticas extremas que inclusive dentro de los mismos republicanos del estado de Florida han levantado la ceja, pero le ha servido políticamente para tener presencia nacional, cosa que no tenía. En este caso, ¿qué es lo que le espera al inmigrante, a este fenómeno migratorio que se da desde el sur de nuestro continente, pasando por Centroamérica, por México, naturalmente, hasta llegar a la frontera
bueno, Texas, que comparte el 70% de este territorio fronterizo con la República Mexicana. ¿Qué le espera a este proceso migratorio que no ha podido, y dudo mucho que pueda ser detenido, frenado, en tanto existan estas grandes diferencias económicas y de seguridad, entre otras, con un presidente que hoy en día es abanderado por estas causas antiinmigrantes? Sí. Hablamos Trump, hablamos de Santis, hablamos Greg Abbott, hablamos de muchos otros que están en el pandero. Yo creo que el panorama es triste. Incertidumbre es la palabra. Porque estas iniciativas abren, ¿no?, una intención de criminalizarlos, por un lado. No solamente a ellos, sino con cualquier ciudadano que tenga contacto con ellos, tanto Texas como Florida, en sus distintas propuestas de política pública tienen este asunto de castigar a quien los transporte, a quien, ¿no?, a quien los contrate. Entonces, esto genera las condiciones, ¿no?, de un marco de incertidumbre. Decir, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo me voy a poder defender? No solamente a mí, sino a mi familia. Porque esto tiene un efecto, digamos, de ondas expansivas. No solamente es el migrante que llega, sino son las familias alrededor de ese migrante, los lugares cotidianos en donde este inmigrante tiene contacto, las escuelas, los espacios públicos. Entonces, hay una gran incertidumbre y, por supuesto, eso genera mucho miedo. Quizás, digamos, la otra cosa que hay que decir, lo que es como el elefante en el closet, es que esto también abre la posibilidad para el abuso. Porque en el momento que hay una ley, digamos, tan laxa, o una ley tan, digamos, laxa en términos de no precisa, como esta iniciativa en donde se va a crear un grupo especial para perseguir migrantes en el estado de Texas, sí. El problema es, bueno, no hay accountability, no hay quien les exija, digamos, cuentas en cuáles van a ser los procedimientos, si están violando derechos humanos o no. Y ante eso, si yo soy un empleador, que tengo más de 25 inmigrantes y entonces veo la facilidad de con eso utilizarlo como una amenaza para pagarles menos, pues yo creo que varios van a caer en ese escenario, ¿no? Lo van a querer aprovechar. Lo van a querer aprovechar. Entonces, no veo elementos para decir por qué no. Y tampoco quiero generalizar, ¿no? Pero se abre este marco de incertidumbre en donde no hay, digamos, una condición clara en términos de legalidad, dónde van a estar, y que su defensa pasa ahora a manos de organizaciones de la sociedad civil que están, digamos, moviéndose por todos lados, desde Florida para impugnar estas leyes, hasta hoy en Texas igual, para evitar que esto suceda, pero ellos no tienen dientes. No es nuestro deber, en términos de comunicación o de periodismo, inclinar la balanza a ningún lado, pero en tu calidad de analista político tendrías esa facultad. Hoy en día, Edgar, ¿hacia dónde debe caminar el inmigrante en este país que tiene obviamente la residencia legal y que puede con la ciudadanía ejercer su derecho al voto? Es decir, a la comunidad hispana, ¿por quién le conviene votar? Yo te diría, la respuesta sería ¿por qué? ¿No? Más que la persona, porque la persona podemos ver a un político que aprovecha una circunstancia. Yo me fijaría en quién es capaz de poner en la mesa visos de una reforma migratoria integral que contemple no solamente un aspecto criminal, porque si nos concentramos en la parte criminal no va a pasar nada, Raúl. La parte criminal es espectacular, es mucho más fácil desplazar y vistoso policías, entrenar cuerpos de seguridad, aplicar tecnología, y esto puede ser o demócrata o republicano, ¿eh? Entonces, pero no ha servido de nada. No ha servido de nada. ¿Por bueno, qué? En Texas se aplicaron miles de millones. No ha pasado nada. ¿Por qué? Porque eso no resuelve el problema de fondo. Entonces, mi postura sería, ¿qué candidato está proponiendo en la mesa algo distinto, ¿no?, a esta espectacularidad, ¿no?, de optar por la seguridad de fronteras, de pasos, de tecnología, para decir, a ver, vamos por una reforma que empiece por temas de empleo, de educación, de, ¿no?, seguridad, porque ya estamos aquí. O sea, ese migrante ya está en este país. Entonces, ¿quién es capaz de poner en la mesa alguno de estos argumentos de política pública? Para mí sería esa la pista para decir, es por ahí. Todavía no está claro quién, ¿no? Todo indica que es el presidente Biden que va a empujar, pero hay que decirlo, el presidente Biden no ha sido capaz tampoco de mover esta agenda más allá de, digamos, déjame decirlo con todas sus letras, este maquillaje que se ha dado en términos de la frontera para decir que se está haciendo algo. Entonces, claramente no lo veo por la parte republicana,
si algo no van a hacer, va a ser eso, porque ellos en este momento están peleando por espectacularidad y lo que les da espectacularidad son estos fuegos artificiales de más policías, más entrenados, más perros, más tecnología. Pero vamos a ver todavía, Raúl, yo creo que está por definirse y es un tema que lleva años atorado en la agenda de este país. ¿Cómo percibes el ambiente, el proceso electoral como tal, que es otro sector que tiene grandes necesidades de reformas de aquí al año 2024? Yo creo que el ambiente electoral, una de las cosas que pudiera preocuparnos, en los que hay que poner atención, es en la confianza del proceso. Porque ya hubo una primera manifestación y yo no veo que hay un elemento que haya borrado lo que pasó en la toma del Capitolio, en este asunto de no creer en el resultado de la elección, que es lo que más me preocuparía, porque eso no ha sido extirpado, eso está sembrado ahí, hubo un esfuerzo legal, ha habido más de 10,000 personas que han sido involucradas, expedientes legales que se han abierto, pero la intención sigue ahí. Independientemente del proceso que se dictamina el presidente Trump en el caso de su intervención o de su presunta intervención para cambiar los resultados electorales en el estado de Georgia, ahí hay, debajo de él, hay un grupo de gente que sigue creyendo que la elección fue robada, pero por lo que me preocupa es que sigue creyendo que la elección es robable, que es posible que se haga, que no importa qué máquina o qué aparato tan sofisticado tecnológico tenga, que eso puede ocurrir. Entonces me preocupa esa parte, Raúl, que está ahí todavía soterrada, que puede volver a brincar, porque lo que hay que asegurar es que las instituciones tenemos que confiar en ellas, independientemente de quién gane o quién pierda. Y eso choca con la narrativa que está empujando principalmente el Partido Republicano. ¿Sería esta, Edgar, de alguna manera una lucha entre el dicho y la evidencia? Totalmente, totalmente. Una de las características de la política populista es que todo cabe en la narrativa. Todo lo que yo diga cabe, inclusive no reconocer la ley. O sea, en esta narrativa que se construye para ganar espacios, para brillar, para ocupar posiciones, el respeto a la ley no es algo que sea un componente integral. Es todo lo que me facilite, que me ayude a demostrar que yo soy el que puede, que yo soy el que marca la diferencia, que ellos son los que están equivocados. En esa narrativa cabe todo, Raúl. Entonces, preocupa porque pues ya tuvimos evidencia de algo que jamás pensamos que hubiera ocurrido y nada dice que no se pueda repetir. Es una tónica muy preocupante, Sí. que sucede o que tal vez sea más aceptable, y lo pongo entre comillas, en algunos países en donde la democracia es muy incipiente, muy débil, muy frágil. Pero cuando sucede en un país como este, en donde suponemos que la democracia ha avanzado a grandes pasos comparado con otros países, realmente es motivo para pensar. Por esa razón creo, y es tal vez la reflexión que dejaríamos a usted esta noche, es muy importante que tome la responsabilidad de informarse, de conocer a ciencia cierta quiénes son los candidatos y qué es lo que están ofreciendo para convertirlo en una política pública que pueda realmente llevarnos adelante. A nosotros y a nuestras familias, pienso yo, en muchos sentidos. Y por eso esta noche, Edgar, quiero agradecer especialmente tu presencia, por habernos acompañado en esta plática, que espero sirva a nuestra audiencia para entender un poco este proceso tan reñido y tan complicado que se viene acercando rápidamente. El tiempo vuela. Oh, sí, se está convirtiendo en un gran circo. ¿Algo más que quisieras añadir, Edgar? Pues quiero recalcar lo que tú acabas de decir, Raúl. Yo creo que la obligación de ser ciudadano no nada más es ir a votar. Ser ciudadano implica ejercer mi voz, mi voluntad, mi presencia en todo aquello que mejore la calidad de vida de donde me encuentro y de los míos. Entonces, este asunto que la convocatoria que haces para informarse, por supuesto hay que empezar por ahí y hay que hacernos cargo de nuestra educación política para no solamente participar el día de la votación, sino tener esta conducta que haga la diferencia, que este país la tiene, ¿no? Es uno de los países cuya, digamos, sociedad civil es mucho más activa y organizada, pero me parece que se distrajo en algún punto. Entonces, yo reforzaría lo que acabas de decir. Yo quisiera dejarlo así como un corolario, sin embargo, seguimos recibiendo muchas preguntas de la audiencia, Edgar, y una de ellas tal vez reiterada,
tiene que ver con la forma en que afectaría a Donald Trump la acusación y si esto le puede dar más oportunidades a sus contrincantes dentro del Partido Republicano. Hasta ahorita los expedientes que tiene abierto el presidente Trump, ninguno de ellos tiene el nivel de gravedad como para descalificarlo para contender a la presidencia. Inclusive, si en alguno de los expedientes él pisa la cárcel, puede ser candidato estando en la cárcel. Entonces, yo no veo que lo descarrile, pero donde sí, en el proceso de selección, en los debates, en todo el proceso de elección primaria que va a tener el Partido Republicano, es ahí donde le puede afectar, porque esa va a ser la oportunidad de todo este electorado, de todos estos ciudadanos que ya se cansaron, ¿no?, de esta actividad o de esta exageración en la manera en que el presidente Trump se manifiesta, pero también de la élite republicana que ha tenido mucho miedo y ha sido muy cautelosa en no romper con él. Entonces, en la medida que esto avance y que haya más evidencia, existen esas oportunidades. Y también está el efecto boomerang. El presidente Trump es muy hábil para dar vuelta y para cohesionar su base. Entonces, ¿qué puede pasar? Que su base esté cohesionada, pero que estos indecisos, que no sabían si votar por él o no, tomen la decisión y cambien de opinión. Efectivamente, muchísimas gracias. Y bueno, parece ser que siguen surgiendo noticias, Edgar. Donald Trump, naturalmente, esta es una noticia que hemos compartido el día de hoy, ha sido acusado formalmente en el caso del manejo de documentos clasificados. Una información que usted puede encontrar naturalmente a través de nuestra página de internet univision.com, en donde ya se da cuenta muy precisa de cómo Donald Trump ha dicho incluso en su red social que su equipo legal informó que ha sido acusado y ha dicho que ha sido citado para comparecer ante un tribunal federal en Miami el martes por la tarde, tema que acabas de abordar, Edgar, y que puede, bueno, naturalmente ser abono para esta polémica tan grande a nivel nacional. Ese es el único expediente realmente complejo, digamos importante para él, porque si la acusación se consolida, puede ser acusado de traición. Entonces, y eso eleva ya la conversación jurídica. Ya no es un asunto de dinero para sobornar, ya no es un asunto de intervino pero no se dio cuenta, o asunto de manejo financiero de las familias. De comprobarse ese caso, esa acusación, esa es una acusación que sí lo puede, que puede terminar en un tema penal. Entonces, es de todos el caso, digamos, más complejo y el que, para mi gusto, evidencia y expone todo aquello que, digamos, los antitrumpistas republicanos están esperando que ocurra. ¿Cuál va a ser la importancia en este fiel de la balanza del votante tejano, del votante de Houston, del votante de Dallas, del votante de San Antonio y de Austin en el resultado final de una elección tan competida como esta? Yo creo que Texas es hoy un laboratorio nacional. Texas tiene una importancia más allá del voto, además de que es el segundo con más asientos en el colegio electoral después de California. La importancia entre Texas y Florida, si Texas y Florida se consolidan como voto republicano, ese candidato republicano tiene un cuarto de los votos que necesita para ganar la presidencia. De esa importancia estamos hablando. Pero Texas es mucho más allá que ese voto, porque Texas representa este laboratorio de la cercanía del migrante que ya está legalizado, que está aquí, que votó, que en las elecciones intermedias votó por Partido Republicano, cuando los demócratas asumían que era su voto. Entonces, que además están en la frontera. El Paso, Texas, ha habido estos incidentes, han sido un termómetro para medir qué tan organizado está el voto latino. El voto latino representa 1/3 de los votantes registrados en el estado de Texas, pero votan poco. Entonces, es importante el número, pero votan muy poco. Entonces, es otra prueba para ver si estos fenómenos de amenazas por las políticas públicas, claramente, digamos, endosadas por el presidente Biden y, por el gobernador DeSantis y el gobernador de Texas, moviliza a esta población. Por otro lado, también representa una exposición porque muchos de los congresistas republicanos que firmaron estas iniciativas de ley, tanto en Florida y sobre todo en Texas,
tienen ascendencia latina. Entonces, es un gran escaparate y es un fenómeno para ver lo que pasa. Y por otra parte, la parte económica, es decir, los donadores de campañas, Texas sigue siendo fuerte. Texas no ha perdido ese peso. Entonces, hay varios aspectos culturales, políticos, electorales y económicos que ponen a Texas en una dimensión, yo diría, Raúl, más importante ahora, por toda esta guerra cultural que está ocurriendo. Edgar, gracias por haber estado con nosotros, Edgar Rodríguez. Ojalá, muchas gracias a ti. Y estoy seguro que tendremos oportunidad de seguir platicando de este y de muchos temas más en este entorno de la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. Un proceso que, bueno, en función de lo que nos ha dicho Edgar Rodríguez, analista político, está más que claro de la importancia de la participación de la comunidad hispana, de la comunidad latina en este tipo de procesos. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente tanto se dice pero poco se hace. Podemos ser ese fiel de la balanza que inclina a favor de uno o de otro el resultado final. Gracias a todos, los invito a compartir este programa especial y síganos a través de YouTube y a través de nuestras plataformas digitales.